Pregunta Alex, un consejo para mejorar el listening. Qué muy buena pregunta esto. Miren, que eso en base a lo que quería hablar, parte de lo que quería hablar el live el día de hoy. Estudiar gramática, estudiar con libros de texto, estudiar todas las cosas que nosotros vemos es extremadamente importante, ¿ok? Y cierto porcentaje de nuestro tiempo sin duda tiene que estar destinado a eso. El otro complemento o el otro porcentaje tiene que estar dedicado a interactuar con la cultura de la sociedad que habla el idioma que queremos aprender. ¿Y a qué me refiero con la cultura? Todos los aspectos que la constituyen, ¿no? Su economía, su historia, sus redes sociales, todo lo que está en tendencia, la parte económica, básicamente todo, ¿no? Porque, y le voy a poner un ejemplo de lo clave que es esto. Si ustedes, existen ciertas palabras, miren, yo soy nicaragüense, existen ciertas palabras que en Honduras significan otra cosa. O existen ciertas expresiones que si yo me voy a Costa Rica ya significan otra cosa, o la misma idea se expresa de una forma diferente, ¿sí? Y esto se debe a las modificaciones culturales y a las modificaciones regionales. Entonces, es importante entender que la gramática llega a un punto y después tenés este aspecto cultural. Y la única manera de aprender este aspecto cultural es empapándote en él, nadando en ese océano cultural y explorándolo en sus diferentes vertientes, que es, como les digo, la parte económica, la parte social, la parte histórica, ¿sí? La parte folclórica, sus hábitos, la percepción que tienen ellos, la filosofía que tienen ellos para vivir, todos estos aspectos, ¿no? Porque todos estos aspectos crean el lenguaje, ¿sí? El lenguaje es una herramienta y un resultado de la cultura y el comportamiento social. Entonces, la gramática tenés que complementarla con eso porque la gramática no te lo va a dar todo. Quiero poner un ejemplo. Hay una expresión muy común en inglés que es drop it, ¿sí? Con el verbo drop, ¿sí? Entonces, drop es botar, ¿verdad? Drop o gota, como gota, drop, ¿sí? ¿Y qué pasa? Drop it es una expresión que utilizan ellos para decir, ya olvídate de eso, ya ahí déjalo, ¿sí? Just drop it. Entonces, estas cosas regionales, nos damos cuenta de ellas, estas expresiones muy de ellos. La única manera de nosotros explorarlas y conocerlas es interactuando con la cultura de ellos. ¿Okay? Y gracias a la era del Internet en la que vivimos, podemos sin ningún problema acceder a esa cultura con bastante comodidad y con bastante facilidad, ¿verdad? Tenemos las redes sociales, tenemos los podcasts, ¿sí? Tenemos audiolibros y cualquier forma de manifestación de arte también sirve, literatura, música, ¿sí? Cine. Todas estas son formas que nos permiten empaparnos en la cultura, que si ustedes combinan ambos aspectos, la gramática y esta exploración cultural, y ustedes absorber la cultura de la sociedad que habla el idioma que ustedes quieren aprender, da los mejores resultados. ¿Okay? Entonces, ojo, es muy importante, una cosa se complementa con la otra, no es que una sea más importante que otra, porque por otro lado, si yo solo me pongo a explorar la cultura sin hacer una radiografía del estudio de su gramática, el aprendizaje es más lento. ¿Ok? Yo por eso yo no soy muy ferviente de la frase que dicen, para aprender inglés solo te tenés que meter a empaparte y comenzar a hablar. Yo no creo que sea así. ¿Ok? Sí, el idioma es práctica y repetición, pero uno tiene que entender bajo qué contexto uno dice ciertas cosas, cómo usarlas, cuáles son las funciones. Y luego cuando voy a explorar la cultura, yo entonces digo, oh, ok, esto es algo cultural. Esto es gramaticalmente incorrecto, pero la cultura dicta, la expresión, la parte regional dicta que a esto es lo que quieren decir. ¿Sí? Entonces, si yo solo veo gramática, si yo solo estudio gramática, es como que yo quiera bajar de peso, pero yo solo vea 3 horas de videos de nutrición y nunca me ponga a hacer ejercicios. ¿Sí? Y si solo me pongo a hacer ejercicios sin la parte teórica, tampoco voy a obtener los resultados más satisfactorios que complementando con ambas. ¿Sí? Entonces, mi recomendación sería empaparse en la cultura en las diferentes vertientes, redes sociales, arte. Con el arte ustedes no saben cuánto ustedes se empapan en la cultura, llámese música, llámese cine, literatura, todas estas cosas ayudan a ustedes a tener un entendimiento de la cultura.
¿Alguien tendrá audiolibros en inglés? Muchachos, si ustedes tienen herramientas, yo voy a hablarle de una ahorita, ¿verdad? Pero me imagino que deben de haber cientos y cientos. Si ustedes tienen herramientas de dónde conseguir libros, audiolibros, podcasts, etcétera, estos lives son una excelente oportunidad para mencionarlas. Si conocen páginas web, si eso, háganla. Yo la vez pasada le hablaba de archive.org. Archive.org es una página que es una biblioteca virtual. Archive se escribe como archive. Archive.com, archive.org. ¿Ok? Archive.org. Entonces, archive.org es una página donde te suscribís con tu correo electrónico. Como cualquier otra suscripción, pones tu nombre, tu correo electrónico, creas una cuenta y una vez que creas una cuenta tenés acceso a toda la información digital que está ahí y el procedimiento es igual al de una biblioteca en físico. Prestas un libro, si el libro está disponible te lo prestan por una cantidad de tiempo, que por lo general es 14 días, o si el libro tiene mucha demanda te lo prestan por una hora. Entonces si te lo prestan por una hora, vos venís, accesás el libro y comienza un pop-up en la parte superior de la pantalla de una hora en cuenta regresiva. ¿Qué sucede cuando esa hora se termina? El mismo explorador te pregunta si lo vas a volver a prestar, ¿sí? Entonces solamente le das renovar, prestar de nuevo y volvés a renovar y puedes pasar así horas, ¿ok? Eso es lo que como es una biblioteca digital, se tiene que regir bajo los protocolos y procedimientos de una biblioteca, ¿no? Entonces el procedimiento de prestar un libro y devolverlo tiene que hacerse de la misma forma. Dice, do you have any tips to improve speaking? I mean, almost always I get stuck when it comes to speaking. El asunto con el speaking es esto. En el proceso de aprender a hablar se van a cometer muchos errores. Y por los paradigmas que tenemos de que los errores son malos, ¿ok? Porque socialmente, actualmente, nosotros tenemos la percepción de que cuando hacemos un error tiene un resultado negativo, ¿no? Si hacemos un error en nuestro trabajo, van a haber repercusiones negativas. Entonces se crea un paradigma de que hacer errores, ¿sí? Es algo malo, cuando realmente en los idiomas los errores te van acercando más, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo de los niños, ¿no? Los niños dicen kelo, kelo, yo kelo, yo kelo, yo kelo, y con el tiempo dicen yo quiero, ¿no? Y vemos cómo su fonética y cómo la R y las consonantes se van pronunciando mejor y cómo después ellos van siendo más elocuentes, pero es un proceso que toma tiempo y que toma muchos errores, ¿no? Que es la práctica imperfecta la que te lleva a la perfección, si acaso la perfección existe, ¿no? Si acaso existe tal cosa. Entonces, el asunto con el speaking es cambiar el paradigma primeramente de que los errores que yo voy a hacer en la ejercitación de mi idioma, tengo que abrazar esos errores, ¿ok? Y no se siente bien, porque al aprender un idioma, especialmente en la parte que le estamos hablando, estamos fuera de nuestra zona de confort. Y a nivel psicológico, estar fuera de nuestra zona de confort no se siente nada bien. No se siente nada bien en lo absoluto, ¿sí? Entonces, el deseo natural cuando estamos cometiendo estos errores es volver a nuestra zona de confort y eso quiere decir dejar de hablar ese idioma que nos resulta desconocido, ¿verdad? Entonces, esto es algo que por alguna razón, por lo menos en mi trayectoria de estudiante, me hubiera gustado mucho que me explicaran con un poco más de profundidad, que antes de proceder a esta repetición, se tienen que crear ciertos paradigmas y uno de los paradigmas es entre más te equivocas, más estás avanzando, ¿sí? Y es por esto que nosotros en nuestro método no utilizamos el método tradicional que entre más errores hagas tu nota va cayendo más, porque eso es lo que sucede todavía en algunos sistemas académicos. Comenzás con 100 y entre más comenzás a hacer errores, quiere decir que tu inteligencia va bajando, ¿no? Entre más errores cuando realmente en los idiomas es completamente todo lo contrario. Los errores te van acercando a tu objetivo, ¿no? Entonces, cambiar ese chip, cambiar ese paradigma es una de las primeras cosas que sin duda tenemos que hacer, ¿sí? Dice Mafe, yo quiero trabajar en un call center, sería mejor aprender más vocabulario que customer service. Eh, Para en el caso del call center, yo te recomendaría bastante, porque yo trabajé en call centers alrededor de 8 años, en diferentes puestos, tanto en atención al cliente, ventas, retención, soporte técnico.
parte de facturación, ¿no? Porque es muy común en un call center que cuando sos un agente universal. Un agente universal es alguien que puede hacer muchas cosas, ¿no? A las empresas no les gusta mucho eso de que, ok, esto no es mi departamento, te transfiero, este no es mi departamento, te voy a mandar con quién. Entonces las empresas han modificado todo su formato de entrenamiento, supongo también es más barato para ellos, de manera que una persona pueda lidiar con todas las solicitudes y todas las inquietudes de un cliente. Entonces, en ese caso tenés que interactuar mucho con lo que es la formalidad, las interacciones que se tienen cuando servís y asistís a alguien, ¿verdad? Aprender a pedir información, se requiere de preguntar bastante, ¿verdad? Entonces por ahí bastante la gramática elemental, ¿verdad? Can you provide me with your first name and last name? Can you provide me with your social security number? May I please have your address? Are you paying with your credit or debit card? Where do you want me to ship this item to? What's going to be the name on the package? What else are you adding besides this? Is there anything else I can assist you? For how long have you been having this problem? Can you give me more information about this issue? Okay. What's the error message that you're getting? Entonces son preguntas muy esenciales que gracias a Dios son muy sencillas de elaborar si se tiene un conocimiento bastante sólido de la gramática esencial. Y por la gramática esencial entiéndanse verbos y modales auxiliares los normales, ¿no? Como can, could, shall, should, must, might, will, going to be, was, were, there was, there were. Y se combinan todas estas cosas y después complementas con un poco de vocabulario. Con el vocabulario no me gustaría te obsesionaras un poco porque cada empresa y cada campaña te va a entrenar con la terminología que vas a utilizar para la interacción con ese cliente, ¿sí? Entonces hay un periodo de entrenamiento que puede ser de 15 a 30 días donde te van a enseñar toda la jerga y toda la terminología necesaria, ¿sí? Pero sí necesitas tener un conocimiento bastante sólido en la gramática, por así decirlo, sencilla, ¿verdad? Y nuevamente ellos te dan en algunos casos hasta los scripts, ¿no? Hasta lo que vas a decir. En el caso de ventas, por lo general ya tienen un método de ventas que funciona y lo único que tenés que hacer es seguir ese método. Sí, porque ya está comprobado que funciona, que tiene un porcentaje de ventas que se cierran. Por cada 100 llamadas se puede cerrar un 13%, un 15% si se utiliza esa estrategia de ventas. Entonces, no te sugiero que te obsesiones mucho con el vocabulario, pero sí con tener un conocimiento de gramática bastante sólido. ¿Cuál es tu método y dónde lo enseñan? Miren, nosotros impartimos clases vía Zoom, ¿ok? Y una de las cosas que queremos hacer es democratizar el acceso a la enseñanza del idioma. O sea, que vos te podás, yo no sé cómo será en otros países, pero el conocimiento, la enseñanza de inglés en mi país es, no quiero llamarle elitista, pero sí se requiere cierta cantidad de dinero que tal vez por ahí la media o el ingreso promedio de la persona le puede resultar un poco desafiante, ¿sí? Poder accesar y poder pagar esas mensualidades. Entonces, nosotros nos gustaría poder, claramente, ¿verdad? Si se paga esa enseñanza, es una enseñanza relativamente de calidad que puede darte resultados satisfactorios. Lo que nosotros queremos hacer es brindar esa misma calidad, pero en una forma de que cualquier persona de Latinoamérica pueda decir, ok, yo puedo pagar eso, ¿sí? Yo puedo acceder a ese curso y yo sé que ese curso puede, ¿verdad? De manera que aprender inglés sea más un asunto de decisión que de recursos, ¿no? Tal vez hace 30 años era un problema de recursos, pero hoy en día es más un problema de decisión, gracias a Dios, ¿no? Con artefactos como este, con herramientas como el Internet, gracias a Dios tenemos la oportunidad de decir el inglés es un asunto de más de decisión que de recursos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos plantearnos, que a nivel latinoamericano, si hay alguien en Latinoamérica que diga, yo quiero, como acaba de decir ella, ¿no? Yo quiero trabajar en un call center, o yo quiero viajar, o yo quiero estudiar en el extranjero, ¿sí? O yo quiero ser un freelancer y trabajar desde mi casa con empresas ya sea europeas, australianas, de Nueva Zelanda, o de Estados Unidos o canadienses, poder hacerlo desde la comodidad de mi casa, porque yo ya soy un profesional, yo ya soy un diseñador gráfico, yo ya soy un editor, yo ya soy un especialista en mercadeo y quiero accesar a ese mercado laboral que está sucediendo, muchachos, que les encanta trabajar con Latinoamérica y que les gustaría trabajar más con Latinoamérica en el caso de ser posible, ¿sí? Pero la cantidad de recursos bilingües
con el que contamos no da suficiente abasto para ellos poder brindarnos más. ¿Sí? Como les digo, yo tengo alrededor de 12 años trabajando con empresas norteamericanas y si hay algo que he visto es que tanto al norteamericano, al canadiense e incluso hasta el europeo le gusta bastante, como regla general, la dinámica de trabajo del latinoamericano, ¿verdad? El latinoamericano tiende a ser una persona muy trabajadora, muy entregada en su trabajo. Nuevamente, ¿verdad? Estoy generalizando, cada caso tiene su excepción, pero como regla general, el latinoamericano es una persona muy trabajadora y hay un mercado laboral, hay una expansión de Europa queriendo entrar al mercado americano y de América, de Estados Unidos, queriendo entrar al mercado europeo, y eso requiere una demanda profesional a la que Latinoamérica, de la cual Latinoamérica se está perdiendo mucho de ese pastel, y nosotros viendo, pues, decidimos, hombre, ¿por qué no hacer en la medida de lo posible que Latinoamérica participe lo más que se pueda, ¿no? Y empezar con lo que podemos hacer, ¿no? Y lo que podemos hacer es empezar con las plataformas de redes sociales y comenzar haciendo lo que estábamos haciendo, lo que estamos haciendo actualmente y comenzar por ahí, ¿no? Entonces, ese es nuestro deseo, porque sabemos de que ya hay un recurso profesional en Latinoamérica que ya está listo, que es brillante, que es muy bueno, ¿verdad? Y solo es hacer esa conexión, hacer ese puente en este mundo que de por sí ya está globalizado, ¿verdad? Y que les encanta ese modelo de negocio de poder interactuar de esa forma. ¿Cómo hago para pensar en inglés? Me pasa que me toca traducir en mi mente primero. Eh, miren, les voy a dar un consejo, ¿ok? Mucha gente dice, no traduzcas en inglés. Estoy de acuerdo con eso, pero a la misma vez no. Al inicio es inevitable, ¿ok? Al inicio es inevitable porque el mecanismo natural de la mente es asociar o apoyarse con las cosas que ella ya tiene en su base de datos. Y lo que tenemos en nuestra base de datos es nuestro idioma nativo, ¿ok? Por eso mucho de lo que hacemos nosotros es desde esa óptica, ¿ok? Buscar una analogía con nuestro idioma para que la entendas y después te sientas más cómodo practicando y repitiendo. Porque yo creo que ustedes pueden estar de acuerdo. No, si vos repetís algo que no entendés, no es efectivo, ¿ok? Yo puedo repetir una frase 100 veces, pero si no sé lo que estoy diciendo, es igual de incómodo a como no saber lo que significa. ¿Sí me explico? Entonces, es muy importante al inicio, eso que vos decís, al inicio traduzco, es completamente normal, ¿ok? Pero tu dosis de práctica y de repetición, el tiempo y la energía que le dediques a practicar y a repetir, eso es lo que va a hacer de que cada vez eso se vuelva más natural y más natural y más natural en una forma que tu subconsciente después lo puede hacer en la misma forma que manejas. Miren, manejar un automóvil es extremadamente difícil. La cantidad de recursos físicos que vos utilizas para manejar, tus brazos, tu vista, tu oído, tus piernas, todos en una sincronía todo el tiempo, ¿verdad? Pero una vez que lo logras hacer por la práctica y por la repetición, las mujeres hasta se maquillan cuando manejan, ¿sí? Entonces pasa lo mismo con el idioma. Al inicio, en ese proceso de transición, es normal que traduzcas, pero a medida que practiques y repitas, eso se va volviendo más natural hasta que es parte tuyo, ¿sí? Y metes el acelerador o retrocedes con una facilidad porque ya es parte de tu zona de confort. ¿Sí me explico? He aprendido un poco con tus videos. I have been practicing my English for 3 months. What do you think about that? That's great. O sea, the more you practice, the better results you will get. Okay, it's really about practice. And listen, English is a skill, and any skill is learnable, and all it takes is practice and repetition. So it's about establishing certain habits in your day for you to interact with the language. It's all you need. If you say, okay, the first 2 hours of my day, I am going to practice 30 minutes speaking, 30 minutes my writing, 30 minutes my speaking, 30 minutes my listening. Let's say you do that and you stick to that and you do that on a daily basis. You every day practice 2 hours a day, 30 minutes you speak, 30 minutes you listen, 30 minutes you write, and 30 minutes you read. If you do that, if you share your time, you spread your time equally, and you do it on a consistent basis, you're going to get the best results you can get only if you do it constantly. Now, if you can put more than 2 hours, that's even better. If you can study more than 2 hours, that's even better. Okay, but I suggest a minimum of 1 hour or two every day. Sometimes it's not about the amount of time, sometimes it's just more about
how consistent you are with what you're doing, right? So you don't need to improve 100%. You just need to improve 1% in 100% of your areas. I don't know if that makes sense. You don't need to improve 100%. Sí, lo voy a decir en español porque es muy importante. No necesitamos cambiar un 100%. Solo necesitamos cambiar un 1% en el 100% de las cosas que hacemos. ¿Ok? Yo solo necesito cambiar un 1% hoy. ¿Ok? Un 1% hoy. Hoy me voy a aprender una palabra. Hoy me voy a aprender un verbo. Hoy voy a ver un video de 5 minutos. Hoy voy a leer una página. ¿Sí? Una página. Media página. Qué sé yo. O tal vez vas a hacer esa conversión en tiempo. Hoy voy a leer 5 minutos. ¿Sí? Entonces, ese hábito, cuando vos lo multiplicás por 365, el resultado que obtenés es sustancialmente grande. ¿Sí? Grande. No es la cantidad que hacemos o la intensidad. De hecho, yo estoy en contra de ser muy intenso. Yo soy más de la parte de ser constante que intenso. ¿Sí? Entonces sí soy más abogado de ser constante con las cosas que hacer 8 horas algo y el resto de los días no hacer nada. Sí. Dice, I got your point. Nevertheless, I want to improve 1,000%. I feel you. I totally understand what you're saying because you have this great desire to speak the language. But as long as you do that on a daily basis, you're going to get phenomenal results for sure. Pregunte Manuel, ¿cómo hago para aprender y mejorar mi pronunciación? Pues hay palabras difíciles. Perfecto. Me encanta esta pregunta, ¿ok? Miren, las palabras difíciles lo único que necesitan son una gran dosis de repetición. Quiero compartir un ejercicio que en lo personal a mí me resultó sencillo, ¿ok? Primeramente, yo no recomiendo al inicio. No sé si ustedes han visto en el diccionario que sale la palabra y luego hay unos códigos, una sintaxis, que es la fonética, ¿no? La fonética tiene un alfabeto, ¿ok? Yo en lo personal recomiendo un método más sencillo, que es el siguiente. Ustedes se van a Google Translator, ¿ok? O solo se van a Google, ¿ok? Y pongan una palabra que les resulte difícil. Voy a ponerles un ejemplo. En mi caso recuerdo que fue simultáneamente, simultaneously, ¿sí? Me costaba mucho decirla y quería decir a la misma vez. Yo quería decir simultaneously porque era una manera diferente de decir at the same time, ¿sí? Si algo pasa simultáneamente, algo que pasa a la misma vez. Yo podía decir at the same time, pero también quería decir simultaneously, pero la palabra no la podía decir. Entonces yo puse en Google simultáneamente en inglés y te sale el box, la cajita de Google Translator, ¿sí? Entonces te dice simultaneously y abajo, si ustedes se fijan bien, hay un icono de un parlantito, ¿sí? Entonces le van a dar clic ahí, van a cerrar sus ojos o no es necesario que lo cierren, dejan de ver la palabra escrita, le hacen clic, dice simultaneously la grabación y ustedes repiten después de él. Simultaneously, simultaneously, simultaneously. ¿Cuántas veces? La mayor cantidad de veces que ustedes puedan, porque el idioma es práctica y repetición, ¿sí? Y es la repetición y la frecuencia de la repetición lo que hace que la información se quede en el subconsciente. Entonces dejan de ver la palabra, porque como ustedes saben, el inglés no tiene nada que ver la forma en que se pronuncia con cómo se escribe, ¿verdad? Y comienzan simultaneously, simultaneously y las veces que sea, ¿sí? Es la manera que yo veo que es muy sencilla y que funcione. Ojalá, espero te funcione. Después podemos hablar de inflexión, que sí, hay ciertas palabras que cuando la unís cambia, por así decirlo, la pronunciación, pero el gatear, porque antes de caminar se gatea, el gatear sería eso, ¿no? Primero aprender a decir la palabra y después cómo se dice en conjunto con otra. Entonces mi recomendación sería eso, nos vamos a Google, buscamos la palabra en inglés y repetimos en el parlantito sin ver la palabra, ¿ok? Para que no nos sesguemos, para que no nos dejemos influenciar por la escritura, porque si me dejo influenciar por la escritura, resulta que por yo ya tener un idioma nativo, voy a asimilar las vocales y las consonantes en base a mi idioma nativo, y no es recomendable para un segundo idioma, ¿ok? Lo otro que te quería decir, y aquí tal vez no va a sonar muy sexy, ¿ok? Pero es necesario que se diga. No nos obsesionemos mucho con sonar de una forma nativa, ¿ok? Porque no sos un nativo.
Y si no aprendiste el idioma durante los primeros 8 o 10 años de tu vida, hay una alta probabilidad de que vayas a tener un acento y eso está perfectamente bien. Y no hay absolutamente nada de malo en eso. Realmente yo siempre sugiero que ustedes abracen su acento y lo presuman, porque eso quiere decir que vienen de otra nacionalidad, que han salido de su zona de confort y que han decidido aprender otro idioma. Y el historial, el rastro, la huella de eso es tu acento. Claro, tienen que tener una fonética entendible para que una persona de Escocia les entienda, un irlandés, una persona de Australia, un norteamericano, un canadiense, una persona de Jamaica, para que cualquier persona que hable el inglés pueda entenderle. Pero eso es otra cosa. El acento siempre lo vamos a tener. Yo estoy muy orgulloso de mi acento latinoamericano, ¿sí? Que si yo hablo con un nativo del idioma, claramente le echa de ver de que que yo no hablo nativo, porque yo lo aprendí a los 18 años. ¿Okay? Yo comencé a estudiar inglés a mis 18 años. Entonces, sí se puede lograr cierto grado de neutralidad, ¿sí? Pero yo les diría que si ustedes van a obsesionarse con algo, si ustedes van a tomar algo como prioridad, sería la capacidad de ustedes, la capacidad de comunicarse de una manera elocuente, lo más elocuente posible, poder decir una idea de diferentes formas, poder tener varios ángulos para una palabra, ¿okay? La misma expresión, poder decirla de varias veces, ¿sí? Porque el idioma es un medio para un fin, no nos confundamos. El idioma es una herramienta para hacer algo más, no es el fin en sí. ¿Okay? Ustedes quieren aprender inglés para algo, para viajar, para accesar a cierta literatura, para tener un empleo. ¿Sí? Entonces, no nos obsesionemos tanto con esto de querer sonar como nativos. No hay nada de malo en tener su acento. Abrácenlo. Todos los europeos, y estamos hablando de naciones que hablan varios idiomas, todas esas personas tienen acentos. Así que no hay problema. Ustedes escuchan hablar a un alemán, se le oye su acento alemán. Si ustedes lo han visto en las películas, oyen hablar un ruso, inglés, claramente se oye que es un ruso. ¿Sí? No hay nada de malo con tener su acento.